Que Dios les conceda gracia y paz. Bienvenidos a la lección 10 de nuestro estudio en Romanos. Vamos a estudiar los capítulos 9 y 10. Con el capítulo 9 llegamos a la cuarta parte principal de la carta, la cual abarca del capítulo 9 al 11, en los que Pablo trata el tema de Israel. Habla de quiénes son realmente los hijos de Abraham, es decir, el pueblo de Dios. Y pregunta si Dios ha rechazado al pueblo de Israel. Pero vamos a darnos cuenta que en todo lo que enseña en esos pasajes, Pablo sigue predicando y enfocando la justificación por la fe. Pero ahora su punto de vista es la historia de la salvación. Vamos a estudiar primeramente los versículos del 1 al 9 en el capítulo 9. Aquí en este pasaje Pablo comparte su dolor, el dolor más profundo de su corazón. Los israelitas, su propio pueblo, no conocen a Cristo y por ende no serán salvos. Encontramos en Pablo el sufrimiento y la consternación que también existe en el corazón de Dios mismo. Este sufrimiento que Dios tiene por todos los seres humanos que no creen en Jesús. Es el dolor y la inquietud del evangelista, que siempre quiere llegar a más personas con el evangelio para rescatarlas de la perdición. Es una protesta contra la perdición, que no la niega, pero que reconoce la horrible y desastrosa realidad de ella, algo que fue una gran motivación misionera para Pablo y que debería serlo para todos nosotros también. Porque la perdición existe para todo aquel que no cree en Jesús. Y Dios mismo también protesta contra la perdición y lo hace de tal manera que dio su propia vida para salvarnos de nuestra pavorosa realidad. Por esta razón tenemos el mensaje más importante del mundo. Por eso debemos ir a las personas y a las naciones del mundo, trayéndoles esperanzas y las buenas nuevas de que hay salida de la perdición, hay esperanza, hay eterna salvación y paz con Dios en Cristo. Pablo muestra cuán paradójica es la perdición del pueblo de Israel, puesto que fueron llamados como los primeros, fueron parte en los pactos, recibieron las promesas de Dios y de ellos salieron los padres de la fe, los patriarcas, y a este pueblo vino el Hijo de Dios, Jesucristo. Eso es lo que Pablo muestra en los versículos 4 y 5. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Estaban primeros en la fila para la salvación, pero lo absurdo se hace realidad porque los que estaban primeros en la fila no creyeron las promesas de salvación. De este modo, se hace evidente que no todos los que son israelitas por raza son verdaderamente los hijos de Abraham. Porque solamente los que creen en la promesa de salvación, los que confían en Cristo, son los hijos de Dios, los hijos de Abraham. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo terrenal de Dios, el pueblo de Dios en la historia, pero no se salva porque busca la salvación en otras cosas, y no en lo que Dios ha provisto, la promesa y Jesucristo. La iglesia también es el pueblo de Dios, pero su pueblo espiritual, su pueblo eterno, por la fe en Cristo. Y consiste tanto de judíos creyentes
como de gentiles creyentes. Dios eligió a los judíos para ser su pueblo y esa elección no ha sido anulada. Así que la palabra de Dios no ha fracasado. Pero Dios no eligió a los judíos para ser salvos de diferente manera que todos los demás pueblos, sino que los eligió como un instrumento para demostrar la gloria y el honor de Dios y para hacer conocer las promesas de la salvación. Y el pueblo era entonces un instrumento también para la salvación de otros. En los versículos del 10 al 18, Pablo pone algunos ejemplos, los ejemplos de Jacob y Esaú, que menciona aquí, para ilustrar que Dios ha elegido al pueblo de Israel como su instrumento en la tierra. Muchos piensan que la elección de Jacob y el aborrecimiento de Esaú trata de una elección para salvación y para Esaú una elección para perdición. Y derivan de estos ejemplos que Dios hace diferencia entre las personas con respecto a la salvación. Pero no se trata de esto. En ningún lugar de la Biblia se enseña la elección para la perdición. Sería una contradicción de todo lo que enseña la Biblia acerca de la salvación y con respecto a la mente y el carácter y la actitud de Dios. La palabra dice que Dios tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, ¿no? Todos. Este es el deseo de Dios. Así, este párrafo no se trata de la elección de los individuos para la salvación y el endurecimiento de los individuos para la perdición. Se trata de la elección histórica del pueblo de Israel en lugar de todos los pueblos gentiles. La expresión amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, no dice que Jacob entonces automáticamente sea salvo y que Esaú automáticamente se pierda, sino que indica que serán patriarcas de dos diferentes pueblos. Y Dios muestra su misericordia hacia uno de esos pueblos, el de Jacob, al elegirlo para entrar en el pacto y ser el pueblo de ejemplo para todos los demás pueblos y naciones. Lo mismo pasó con Abraham. Dios lo eligió no porque fue mejor o más devoto que otros, sino simplemente por su misericordia. Y lo hizo para que todas las familias fueran bendecidas en él. El endurecimiento del faraón tampoco pasó para que se perdiera. No le fue prohibido arrepentirse. No le fue prohibido rendirse a Dios, pero su propio endurecimiento realmente salió de su corazón. El endurecimiento del faraón salió de su propio corazón. En muchas ocasiones Dios omitió sacarlo y destruir su poder y permitió que se quedara en su posición con el propósito de mostrar su gloria y poder en él y para rescatar a su pueblo, para seguir ejecutando su plan de salvación para todo el mundo. Pero a pesar de evidenciar toda la gloria de Dios y su poder, el faraón no se arrepintió, no se rindió a Dios, y fue por su propio endurecimiento. En los versículos del 9 al 33, Pablo hace una pregunta en contra de lo que ha dicho sobre la elección y el endurecimiento. ¿Por qué nos culpa si no podemos oponernos a su voluntad? ¿El hombre realmente tiene una responsabilidad? ¿O todo pasa simplemente por el capricho de Dios? Pero tal objeción no vale, porque con una acusación
como esta, el hombre se pondría en lugar de Dios, dice Pablo, y descarta esta objeción. Sería como si el barro se quejara al alfarero y le acusara de no hacer bien las cosas, y el hombre no debe hacerlo. Pablo afirma su punto de vista acerca de la elección y el endurecimiento con la ilustración del barro y el alfarero. Dios es como el alfarero, que hace los vasos que quiere y tal como lo quiere. Algunos son lindos y para ocasiones especiales, y otros son más ordinarios. Dios tiene la misma libertad para hacer lo que quiere y como lo quiere, pero Dios es misericordioso, porque se compadece de los vasos que están sujetos a la destrucción. Él ha hecho del mismo barro un pueblo para mostrar su gloria y su salvación, y otros pueblos para mostrar su ira y el castigo sobre el pecado. Y esto no equivale a la perdición eterna, sino que es un rechazo temporal para resaltar su santidad y su ira contra el pecado que está destruyendo toda su creación. Y luego Dios hizo un nuevo pueblo, el pueblo de la gracia, que es la iglesia, y lo hace tanto del pueblo de su gloria como de los pueblos de rechazo. Y eso es lo que muestra también la cita de Oseas, que los pueblos que antes no pertenecían al pueblo terrenal de Dios, ya pueden ser pueblo por medio de Cristo. Como dice en el versículo 25, así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Así que, de todos los pueblos, Dios está llamando para que crean en Cristo. Y esto significa también, como muestra la siguiente cita de Isaías, que el pueblo de Israel no tiene ninguna garantía de ser salvo, aunque siempre ha sido el pueblo histórico y elegido de Dios. La salvación solamente está en Cristo y en la fe en su muerte en lugar de nosotros. Los que alcanzan la salvación siempre lo hacen por la gracia de Dios y mediante la fe en Cristo. Por lo tanto, los pueblos gentiles pueden ser salvos, aunque no hayan sido elegidos como el pueblo histórico de Dios. Los gentiles que llegan a conocer a Cristo y creer en Él son el fruto de la obra que Dios ha hecho en y con su pueblo elegido, porque por medio de ellos y sobre todo por medio de su Hijo que nació en este pueblo, vieron la gloria de la gracia de Dios y conocieron la salvación en Cristo. En cambio, Israel, el pueblo elegido, buscaba la salvación en otras cosas, buscaba su justicia en las obras de la ley y rechazaron a Cristo, el único que les puede salvar. De esa manera, Pablo muestra que la justificación por la fe solamente en Cristo vale para todos, tanto judíos como gentiles. Todos serán juzgados según este criterio, porque no hay otra manera de ser salvo. No importa quiénes seamos, Dios eligió a todos los que creen en Cristo. La elección para la salvación siempre está vinculada a Él, y consiguientemente concluimos que Dios es justo y que no hace diferencia con respecto a la eterna salvación. Y llegando al capítulo 10, vemos una vez más que Pablo menciona el dolor que siente por el hecho de que los judíos no sean salvos. Su deseo y su oración es que lleguen a ser salvos. Pero aunque tengan mucho celo, no tienen el conocimiento de la justicia que proviene de Dios por medio de Cristo, sino que tratan de ganar su propia justicia delante de Dios por sus obras. Reiteramos que buscaron la salvación en el lugar y en las cosas equivocadas,
y por eso cayeron. Y la palabra es clara y dice que los que no creen en Cristo, como en este caso los judíos, están obligados a cumplir toda la ley con perfección. Y están obligados a tratar de merecer la vida, algo que no es posible y que nunca ha sido el propósito de la ley. Pablo dice en el versículo 5 del capítulo 10, Moisés describe la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Entonces, si quieren salvarse por la ley, están obligados a cumplirla con perfección. Y no será posible. Todo aquello que nos ofrece la salvación por medio de diferentes obras, por la ley, y que pone condiciones para la salvación, como por ejemplo subir al cielo o bajar al abismo, como dice los siguientes versículos, todo esto solamente nos da muerte y corrupción, porque no podemos hacerlo. Y así es cuando se usa la ley como un camino a la salvación, tal como hacían los judíos. En cambio, el Evangelio nos ofrece la salvación sin condiciones, por medio de la palabra de Dios. No podemos llegar a ser salvos por medio de mucha lucha y harta chamba. No es posible. Ni tampoco necesitamos hacerlo. Porque la salvación está tan cerca de nosotros como la palabra de predicación, la cual nos ofrece a Cristo y su justicia. Dice en el versículo 8, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esa es la palabra de la fe que predicamos. No tenemos que cumplir toda la ley, no tenemos que luchar y trabajar porque tenemos la palabra de la fe, la palabra de la predicación que nos ofrece a Cristo y toda la justicia que Él tiene. Y el que cree en Él nunca será engañado, puesto que las abundantes promesas de la palabra de Dios son infalibles. Y dice en el versículo 9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y esta confesión de que habla Pablo aquí en el versículo 9, la confesión del creyente, es simplemente una manera de expresar la fe. La confesión no es una obra delante de hombres con la que se merece la salvación. No es nuestra obra, no es un mérito nuestro, sino es simplemente una manera de invocar a Dios y declararse de acuerdo con la palabra del Evangelio. La confesión con la boca es simplemente una expresión de la fe que está en el corazón del hombre. Y de esta forma Pablo, una vez más, dice que solamente hay salvación por la fe en Cristo, tal como explica el Evangelio. Del versículo 14 al 21, Pablo nos muestra la necesidad entonces de predicar ese Evangelio, ¿no? Si solamente hay salvación en el Evangelio, en la palabra del Evangelio, hay que predicarla. Entonces, para que sea posible que alguien invoque el nombre de Dios por la fe en Cristo, necesitan escuchar la palabra que nos transmite el Evangelio. Y por lo tanto, alguien tiene que predicar, alguien tiene que llevar el Evangelio y otros tienen que enviar a los predicadores y misioneros, ya que la fe en Cristo, la única que nos puede salvar, solo viene por el oír la palabra del Evangelio. Esto es lo que Pablo dice, de que así que la fe viene, en el versículo 17,
como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, ¿no? Una vez más, nos damos cuenta de que la fe no es obra nuestra. La fe es algo que Dios crea por medio de su palabra. La fe viene por el oír el mensaje, el evangelio. Y este mensaje que se oye es la palabra de Cristo mismo. Y esto no pasa así automáticamente, lo de creer, lo de recibir la palabra de manera que el hombre llega a creer, ¿no? Eso muestra también el ejemplo de los judíos. Algunos no obedecieron. Esto nos enseña que el hombre sí tiene una responsabilidad. Cuando una persona se pierde por rechazar a Cristo, siempre es su propia responsabilidad. Por otro lado, cada vez que alguien se salva por la fe, es la obra de Cristo, es por medio de su palabra, porque la fe nace en el hombre a través de su evangelio. Y el hecho de que la fe y la salvación solamente viene al hombre por medio de la predicación de la palabra es una llamada urgente a cada uno de nosotros y a la iglesia a nivel mundial a participar en la gran comisión de Dios. Hay gente por todas partes que necesita escuchar el evangelio para que Cristo pueda crear la fe en su corazón y para que sean salvos. Con respecto a Israel, ellos también escucharon la palabra de la salvación, pero no obedecieron. A pesar de que Dios extendió sus manos hacia ellos, no respondieron, sino que siguieron en su rebelión. Pero la esperanza de Pablo era que los judíos, al ver que los pueblos gentiles reciben a Cristo y entran al reino de Dios, su esperanza era que su pueblo despierte y se arrepienta y también llegue a creer en Cristo. Gracias.